El programa del viernes se convirtió en un escenario caótico donde la polémica y el conflicto eclipsaron cualquier atisbo de información relevante. Lo que se había anunciado como una entrevista reveladora y exclusiva con Bárbara Rey terminó siendo un espectáculo lleno de enfrentamientos personales, ataques verbales y una constante tensión que dejó a los espectadores perplejos y a los colaboradores claramente incómodos. Desde el inicio, quedó claro que la velada tomaría un rumbo impredecible, marcado por la actitud beligerante de Bárbara, quien, lejos de centrarse en los temas principales que la audiencia esperaba, dedicó la mayor parte de su intervención a desacreditar a quienes compartían plató con ella y a criticar a la propia producción del programa. Bárbara Rey inició la entrevista evitando abordar cualquier novedad sobre el rey emérito, a pesar de que su relación con él había sido el eje central de la expectación generada. En lugar de proporcionar detalles inéditos o aclaraciones, decidió usar su tiempo frente a las cámaras para atacar, de manera contundente, a los colaboradores presentes, particularmente a Alessandro Lecchio, a quien acusó abiertamente de ser un maltratador. La acusación, directa y sin tapujos, generó un silencio incómodo en el plató, roto únicamente por la contundente defensa de Lecchio, quien afirmó que nunca ha sido condenado por ningún tribunal por violencia de género o cualquier tipo de maltrato. Acto seguido, y visiblemente molesto, recordó a Bárbara su propio historial legal, aludiendo a la condena que ésta recibió en su día por un delito de alzamiento de bienes. Este enfrentamiento marcó un punto de no retorno en la entrevista, convirtiendo lo que debía ser un intercambio controlado en una batalla verbal cargada de tensiones personales. La situación continuó escalando cuando Bárbara dirigió sus ataques hacia la periodista Ángela Portero, a quien acusó de ser malintencionada y parcial en sus intervenciones. Portero, lejos de quedarse callada, contraatacó con una de las preguntas más incómodas de la noche, trayendo a colación un episodio familiar que ha perseguido a Bárbara durante años. Según Portero, Bárbara ha afirmado en el pasado que su hija fue víctima de abusos sexuales por parte de su hermano. Ante esto, Portero preguntó qué medidas había tomado Bárbara al enterarse de dicha situación, cuestionando su aparente pasividad. Bárbara, en un intento por defenderse, declaró que decidió simplemente dejar de visitar a su hermano tras conocer los hechos, una respuesta que, lejos de calmar las aguas, generó aún más críticas y dejó en evidencia la fragilidad de su narrativa. La tensión no disminuyó en ningún momento, y el ambiente alcanzó su punto más crítico cuando Bárbara decidió atacar directamente a la productora del programa, liderada por Ana Rosa Quintana. En un acto que muchos consideraron un grave error estratégico, Bárbara cuestionó cómo era posible que Alessandro Lecchio, acusado de maltrato aunque sin ninguna condena firme, tuviera un lugar en el plató. Este ataque no solo incomodó a los colaboradores, sino que también generó un fuerte rechazo por parte del público y la producción, quienes interpretaron las palabras de Bárbara como una traición hacia quienes le estaban ofreciendo una plataforma para expresarse. Esta actitud de confrontación hacia la productora dejó a muchos preguntándose si Bárbara era consciente de las implicaciones de sus declaraciones y del daño que podría estar causando a su propia imagen y carrera. La entrevista, promocionada con gran expectativa como una exclusiva capaz de arrojar luz sobre aspectos desconocidos de la vida del rey emérito, terminó siendo una sucesión de reproches y polémicas que poco o nada tenían que ver con el tema principal. En un momento especialmente surrealista, Bárbara insinuó que una amiga cercana la había manipulado para grabar al monarca, pero, como en otros aspectos de la conversación, no ofreció detalles concretos ni pruebas que respaldaran su afirmación. Estas declaraciones, lejos de generar interés o simpatía, solo añadieron más dudas sobre su credibilidad, consolidando la percepción de que su intervención había sido un ejercicio de autodestrucción mediática. El desenlace de la noche llegó de manera abrupta cuando Santi Acosta, uno de los presentadores, solicitó a la dirección del programa que se silenciara el micrófono de Bárbara, una medida extrema que rara vez se toma en televisión en directo. Este acto, aunque controvertido, reflejaba la desesperación de los responsables del programa ante una situación que había escapado de su control. Los colaboradores, visiblemente tensos, trataron de mantener la compostura mientras Bárbara continuaba con su discurso lleno de acusaciones y reproches hacia todos los presentes. El saldo de la noche para Bárbara Rey no podría haber sido más desastroso y representó, sin lugar a dudas, uno de los episodios más controvertidos y perjudiciales de su carrera mediática. La que había sido presentada como una entrevista exclusiva, capaz de reivindicar su figura y arrojar luz sobre detalles desconocidos de su vida personal y su relación con el rey emérito, terminó siendo un espectáculo caótico y cargado de confrontaciones personales que superaron cualquier límite de decoro televisivo. Lo que debería haber sido un espacio para la introspección, la claridad y la narrativa bien articulada se transformó en una sucesión de episodios que dejaron a los espectadores perplejos, a los colaboradores desconcertados y a la propia Bárbara Rey en el centro de una tormenta de críticas que amenaza con hundir su ya debilitada reputación. Desde el primer momento, la actitud de Bárbara marcó el tono de la noche.
A pesar de que la expectativa generada en torno a su intervención había sido monumental, con un público expectante que ansiaba escuchar detalles inéditos sobre su relación con el monarca y otros aspectos relevantes de su vida, ella decidió emplear su tiempo para lanzar ataques personales y desplegar una actitud beligerante que rápidamente incomodó a los presentes. Cada oportunidad para aportar algo valioso o demostrar su capacidad de manejar la narrativa fue desperdiciada en favor de reproches, acusaciones y comentarios que, más que generar empatía, provocaron rechazo inmediato. La sensación de que Bárbara estaba más interesada en desatar conflictos que en aportar contenido relevante se hizo evidente desde el primer tercio de la entrevista. Uno de los momentos más tensos de la noche se produjo cuando Bárbara dirigió sus críticas hacia Alessandro Lecchio, a quien acusó abiertamente de ser un maltratador. Esta declaración, realizada sin ningún tipo de prueba o contexto que la respaldara, generó un silencio incómodo en el plató, seguido de una reacción enérgica por parte de Lecchio. Visiblemente molesto, él no solo rechazó las acusaciones, sino que también recordó a Bárbara su propio historial legal, señalando que ella sí había sido condenada por un delito de alzamiento de bienes. Este enfrentamiento directo, cargado de tensiones personales, marcó un punto de inflexión en la entrevista, desviando por completo la atención del tema central y estableciendo un ambiente de hostilidad que sería difícil de revertir. El conflicto no se limitó a Lecchio. Bárbara también dirigió sus ataques hacia Ángela Portero, una de las periodistas más respetadas del plató, a quien acusó de ser malintencionada y parcial en su tratamiento de ciertos temas. Portero, lejos de quedarse callada, respondió con una de las preguntas más incómodas de la noche, haciendo referencia a los supuestos abusos que, según Bárbara, habría sufrido su hija a manos de su hermano. La periodista cuestionó qué medidas había tomado Bárbara al respecto, insinuando que su reacción había sido insuficiente y tardía. Bárbara, visiblemente afectada, intentó defenderse afirmando que simplemente había decidido dejar de visitar a su hermano tras conocer los hechos, una respuesta que dejó a muchos perplejos y que generó una oleada de críticas tanto en el plató como en las redes sociales. Este episodio, que tocaba uno de los aspectos más sensibles de la vida personal de Bárbara, no solo no sirvió para generar empatía, sino que reforzó la percepción de que su narrativa estaba plagada de contradicciones. Sin embargo, el momento más controvertido de la noche llegó cuando Bárbara decidió criticar abiertamente a la productora del programa, liderada por Ana Rosa Quintana. En un movimiento que muchos consideraron un acto de sabotaje profesional, Bárbara cuestionó cómo podía permitirse la presencia de Alessandro Lecchio en el plató, dado que había sido acusado de maltrato en el pasado, aunque sin ninguna condena firme que respaldara estas afirmaciones. Este ataque directo a la productora, que había sido la responsable de brindarle una plataforma para expresarse, fue visto como un acto de ingratitud y falta de profesionalismo. Las críticas hacia Bárbara se intensificaron rápidamente, y su actitud generó rechazo tanto entre los colaboradores como entre los espectadores, quienes comenzaron a manifestar su descontento en redes sociales. La entrevista, anunciada como una exclusiva capaz de revolucionar el panorama mediático, se convirtió en una sucesión de conflictos y reproches que en nada contribuyeron al objetivo inicial. Bárbara, lejos de aportar claridad o detalles inéditos, pareció empeñada en abrir viejas heridas y atacar a quienes la rodeaban, dejando a los espectadores con una sensación de frustración y bochorno. Sus declaraciones, muchas de las cuales carecían de sustento o contexto, no hicieron más que alimentar la percepción de que su figura pública está cada vez más asociada con la polémica y el conflicto, y menos con la credibilidad o el respeto. El impacto negativo de su actuación no tardó en reflejarse en las redes sociales, donde las críticas se acumularon a un ritmo vertiginoso. Los espectadores, que habían sintonizado con la esperanza de obtener información valiosa y contenido relevante, expresaron su decepción de manera contundente, señalando que Bárbara había desperdiciado una oportunidad de oro para reivindicarse. En lugar de destacar por su inteligencia o capacidad para gestionar una situación delicada, terminó siendo recordada por su actitud combativa y sus constantes ataques, que no hicieron más que reforzar la percepción de que su figura es, en el mejor de los casos, conflictiva y difícil de manejar. El panorama que se presenta para Bárbara Rey tras esta debacle mediática es sombrío. Su incapacidad para aprovechar una plataforma como esta plantea serias dudas sobre su futuro en el mundo de la televisión y el espectáculo. La industria, conocida por su carácter implacable, rara vez muestra indulgencia hacia figuras que parecen empeñadas en sabotearse a sí mismas. Cada palabra mal medida, cada ataque innecesario y cada reproche lanzado durante la entrevista no solo dañaron su reputación en el corto plazo, sino que también cerraron puertas que, en un entorno tan competitivo, podrían no volver a abrirse. En última instancia, lo que debería haber sido una noche de redención para Bárbara Rey terminó siendo un ejemplo perfecto de cómo no manejar una oportunidad mediática. Su actuación, marcada por la agresividad y la falta de dirección, dejó un impacto negativo que será difícil de superar.
A medida que las críticas continúan acumulándose, tanto en los medios como en las redes sociales, queda claro que el camino para Bárbara será cada vez más complicado. El futuro de Bárbara Rey en la televisión parece estar colgando de un hilo, y las posibilidades de que pueda recuperar la confianza del público y de la industria son cada vez más remotas. Su actuación del viernes será recordada como un ejemplo de cómo la falta de preparación, la arrogancia y la incapacidad para leer el ambiente pueden convertir una oportunidad dorada en un desastre absoluto. La intervención de Bárbara Rey durante la entrevista reciente se ha convertido en un episodio que marcará un antes y un después en su carrera, pero no por las razones que ella o el equipo del programa habrían deseado. Lo que inicialmente parecía una oportunidad para abordar temas importantes, y quizás limpiar su imagen pública, terminó siendo un espectáculo desordenado, incómodo y profundamente bochornoso. Bárbara no solo desperdició la ocasión de reivindicarse, sino que además logró generar una ola de rechazo, tanto entre los colaboradores presentes como entre los espectadores, que siguieron el programa desde sus hogares con incredulidad. Desde el primer momento en que Bárbara tomó la palabra, quedó claro que no tenía intención alguna de ceñirse a un guión o de respetar las reglas implícitas de un plató de televisión. Su actitud, más cercana a la de alguien en la comodidad de su propia casa que a la de una profesional en un espacio mediático, desconcertó tanto a los presentadores como a los colaboradores, quienes se vieron obligados a intervenir repetidamente para intentar reconducir la situación. Bárbara, sin embargo, se mostró completamente ajena a estas dinámicas y continuó hablando sin filtros, lanzando acusaciones y burlándose abiertamente de los presentes. Este comportamiento, lejos de generar empatía o interés, rápidamente comenzó a incomodar a todos los involucrados. Uno de los momentos más tensos de la noche llegó cuando Bárbara dirigió sus ataques hacia Ángela Portero, una de las periodistas más respetadas del programa. Sin previo aviso, Bárbara le espetó que era mala, sin ofrecer ninguna explicación ni contexto para semejante acusación. La reacción de Portero fue medida, pero no por ello menos significativa. Su incomodidad era evidente, y sus respuestas reflejaron una mezcla de indignación y frustración. Este episodio marcó el inicio de una dinámica que se repetiría a lo largo de toda la entrevista. Bárbara interrumpiendo, atacando y, en general, actuando como si las reglas del programa no aplicaran a ella. Los presentadores, por su parte, se enfrentaron a una situación límite. Beatriz Archidona, visiblemente exasperada, llegó a gritarle a Bárbara que se detuviera, mientras que Santi Acosta, con un tono más autoritario, pidió directamente a la dirección que bajaran el micrófono de la invitada. Estas intervenciones, aunque necesarias, solo lograron calmar momentáneamente el caos que Bárbara había generado en el plató. Su actitud, lejos de moderarse, se intensificó con el paso de los minutos, llevando la tensión a niveles insostenibles. La incomodidad de los presentadores era palpable, y en sus expresiones se podía leer claramente la frustración de tener que lidiar con una invitada que parecía decidida a romper todas las normas de convivencia televisiva. Otro momento especialmente llamativo fue cuando Bárbara comenzó a hablar sobre los fondos económicos que, según ella, el rey emérito le proporcionaba. Sin ningún tipo de reparo, afirmó que ese dinero, supuestamente proveniente de los fondos reservados del Estado, era suyo por derecho y que podía gastarlo como quisiera. Su tono, cargado de arrogancia, dejó a todos los presentes perplejos. Incluso llegó a jactarse de haber considerado comprar propiedades en Marbella e Ibiza con ese dinero, como si la procedencia de los fondos no tuviera la menor importancia. Estas declaraciones, lejos de ser interpretadas como una confesión valiente, fueron vistas por muchos como un acto de descaro absoluto, una muestra más de su aparente desprecio por las normas y los valores. La entrevista tomó un giro aún más oscuro cuando Bárbara sacó a relucir el caso de una mujer llamada Sandra, quien, según ella, había sufrido un accidente al caer desde un balcón. Bárbara insinuó que este incidente, junto con otros accidentes y muertes sospechosas, estaba vinculado al entorno del rey emérito. Estas declaraciones, contradictorias con sus afirmaciones previas de que el monarca nunca la había tratado mal, dejaron a los presentes y a los espectadores completamente desconcertados. Su discurso, plagado de inconsistencias, parecía diseñado más para generar polémica que para arrojar luz sobre la verdad. La falta de coherencia en sus palabras no hizo más que reforzar la percepción de que Bárbara estaba dispuesta a decir cualquier cosa con tal de mantenerse en el centro de atención. Otro aspecto que generó una intensa polémica fue la manera en que Bárbara justificó sus acciones en nombre de la protección hacia sus hijos. Afirmó que siempre había hecho todo lo posible por protegerlos, pero sus palabras no parecían respaldar esta afirmación. ¿Qué tipo de protección ofrece una madre que, con pleno conocimiento de las implicaciones, lanza acusaciones públicas contra una figura tan poderosa como el rey emérito? En un momento particularmente inquietante, se reprodujeron audios en los que Bárbara afirmaba que su muerte estaría siempre vinculada a la del monarca y que esa conexión lo perseguiría para el resto de su vida. Estas declaraciones, lejos de generar empatía,
fueron interpretadas como amenazas veladas que solo aumentaron la incomodidad de todos los presentes. La falta de autocontrol de Bárbara no solo generó indignación entre los colaboradores y presentadores, sino que también dejó a la audiencia con una sensación de vergüenza ajena. Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios críticos hacia su actuación, y muchos espectadores expresaron su incredulidad ante el hecho de que alguien pudiera comportarse de manera tan inapropiada en un espacio mediático. Para colmo, Bárbara parecía completamente ajena a las repercusiones de su comportamiento, actuando como si su actitud no tuviera consecuencias. Este nivel de desconexión con la realidad no hizo más que agravar la percepción negativa que ya se había generado en torno a su figura. Lo más alarmante de la intervención de Bárbara Rey durante la polémica entrevista fue su evidente indiferencia hacia las implicaciones que sus palabras y acciones podían tener, tanto a nivel personal como profesional. Desde el primer momento, quedó claro que su única intención era perpetuar su papel como una figura controvertida y polémica, sin importar las consecuencias que ello pudiera acarrear. A medida que avanzaba la entrevista, su discurso se tornaba cada vez más errático y descontrolado, evidenciando una falta de dirección y propósito que desconcertó tanto a los colaboradores como al público. Bárbara parecía actuar desde una posición de absoluta despreocupación, como si las normas y límites que rigen el comportamiento en un plató de televisión no fueran aplicables a ella. Este desprecio por las reglas quedó patente en la forma en que abordó cada tema durante la entrevista. Bárbara no solo evitó responder de manera coherente o profunda las preguntas que se le plantearon, sino que también utilizó el espacio para lanzar ataques indiscriminados contra cualquiera que, a su juicio, representara una amenaza o un obstáculo. Su actitud desafiante llegó a niveles tan extremos que no habría sorprendido a nadie que, de haber tenido más tiempo, hubiera extendido sus acusaciones incluso hacia otros miembros de la familia real, dejando claro que no tenía reparos en involucrar a cualquiera en sus controversias. Este comportamiento no solo resultó incómodo para quienes compartían plató con ella, sino que también puso en entredicho su capacidad para manejar una situación mediática con madurez y profesionalismo. La falta de tacto con la que Bárbara manejó la entrevista fue uno de los aspectos más comentados y criticados. En lugar de aprovechar la oportunidad para reivindicar su figura pública o aportar información valiosa, optó por centrarse en generar el mayor nivel de polémica posible. Cada intervención suya parecía diseñada para provocar, incomodar o desviar la atención hacia temas que no tenían relación alguna con el propósito inicial del programa. Esta estrategia, si es que puede llamarse así, dejó entrever una ausencia total de planificación o preparación, lo que solo sirvió para reforzar la percepción de que Bárbara está más interesada en alimentar su propia controversia que en construir una narrativa coherente o valiosa. Uno de los momentos más tensos de la noche se produjo cuando Bárbara dirigió sus críticas hacia Ángela Portero, a quien calificó de mala sin ofrecer ningún tipo de explicación o contexto para tal afirmación. Este ataque, completamente gratuito y fuera de lugar, dejó a Portero visiblemente incómoda y marcó el inicio de una serie de confrontaciones que solo fueron en aumento. Los presentadores, conscientes de que la situación se estaba descontrolando, intentaron mediar en varias ocasiones, pero sus esfuerzos fueron en vano. Bárbara continuó interrumpiendo, atacando y burlándose de quienes la rodeaban, mostrando una total falta de respeto hacia los colaboradores, los presentadores y, en última instancia, la audiencia. A medida que la entrevista avanzaba, Bárbara fue dejando claro que no tenía intención alguna de moderar su discurso o de ceñirse a las expectativas que el programa había generado. En lugar de ofrecer respuestas claras o información relevante, optó por lanzar acusaciones vagas y hacer declaraciones que, en muchos casos, carecían de cualquier tipo de fundamento. Su actitud, marcada por una mezcla de arrogancia y desprecio hacia las normas básicas de convivencia, dejó perplejos a todos los presentes y generó un ambiente de tensión que se palpaba incluso a través de la pantalla. Los colaboradores, incapaces de manejar la situación, se limitaron a observar con incredulidad mientras Bárbara continuaba hablando sin filtros. Uno de los aspectos más desconcertantes de la entrevista fue la manera en que Bárbara abordó el tema de los fondos económicos que, según ella, le proporcionaba el rey emérito. Con un tono que muchos calificaron de arrogante y desafiante, afirmó que ese dinero, supuestamente proveniente de los fondos reservados del Estado, era suyo por derecho y que podía gastarlo como quisiera. Incluso llegó a jactarse de haber considerado comprar propiedades en Marbella e Ibiza con ese dinero, como si la procedencia de los fondos no tuviera la menor importancia. Estas declaraciones, lejos de generar simpatía, provocaron una ola de críticas tanto en el plató como en las redes sociales, donde muchos espectadores expresaron su indignación ante lo que percibieron como un acto de descaro absoluto. El nivel de desprecio hacia cualquier tipo de límite quedó aún más claro cuando Bárbara decidió hablar sobre el caso de una mujer llamada Sandra, quien, según ella, había sufrido un accidente al caer desde un balcón. Bárbara insinuó que este incidente, junto con otros accidentes y muertes sospechosas, estaba vinculado al entorno del rey emérito.
Estas declaraciones, que contradecían sus afirmaciones previas de que el monarca nunca la había tratado mal, solo añadieron más confusión a una narrativa que ya de por sí era incoherente y difícil de seguir. Su discurso, lleno de contradicciones y afirmaciones sin pruebas, terminó por alienar a gran parte de la audiencia, que esperaba algo completamente diferente de ella. Quizás lo más preocupante de todo fue la manera en que Bárbara intentó justificar sus acciones alegando que siempre había actuado en nombre de la protección hacia sus hijos. Sin embargo, sus palabras no parecían respaldar esta afirmación. ¿Qué tipo de protección puede ofrecer alguien que, con pleno conocimiento de las implicaciones de sus actos, lanza acusaciones públicas contra una figura tan poderosa como el rey emérito? En un momento particularmente inquietante, se reprodujeron audios en los que Bárbara afirmaba que su muerte estaría siempre vinculada a la del monarca, y que esa conexión lo perseguiría para el resto de su vida. Estas declaraciones, lejos de generar empatía, fueron interpretadas como amenazas veladas que solo aumentaron la incomodidad de todos los presentes. A medida que las críticas continúan acumulándose, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, se hace evidente que el futuro de Bárbara Rey en la televisión pende de un hilo cada vez más frágil. Lo que podría haber sido una oportunidad cuidadosamente diseñada para revitalizar su imagen y recuperar cierta relevancia en el panorama mediático, terminó por convertirse en un espectáculo caótico que dejó a todos, desde colaboradores hasta espectadores, profundamente decepcionados. Su intervención será recordada como un ejemplo de cómo una ocasión prometedora puede transformarse en un desastre absoluto cuando faltan preparación, profesionalismo y autocontrol. El impacto de su actuación durante la entrevista va mucho más allá de un simple tropiezo mediático. La actitud de Bárbara, marcada por una mezcla de arrogancia y desprecio hacia quienes compartían el plató con ella, dejó claro que no estaba interesada en contribuir de manera significativa a la conversación, sino en perpetuar una narrativa centrada en el conflicto y la controversia. Su incapacidad para manejar la situación con madurez y tacto, combinada con la falta de una narrativa coherente, dejó un impacto profundamente negativo que será difícil, si no imposible, de superar. En un entorno donde la percepción pública puede cambiar en cuestión de minutos, lo ocurrido esa noche ha dejado una huella indeleble en su ya deteriorada reputación. Lo más preocupante de esta situación es la falta de autoconciencia que Bárbara demostró durante todo el desarrollo de la entrevista. Cada palabra y cada gesto parecían diseñados para alienar a quienes la rodeaban, desde los presentadores hasta el público. Su incapacidad para leer el ambiente y ajustar su actitud en consecuencia puso en evidencia una desconexión preocupante con las expectativas de una audiencia que, en lugar de encontrar respuestas o revelaciones, se topó con un desfile de ataques y comportamientos descontrolados. Este tipo de comportamiento no solo minó su credibilidad, sino que también generó dudas sobre su capacidad para manejar futuras oportunidades en un medio tan exigente como la televisión. En definitiva, lo ocurrido durante la entrevista no solo dañó su reputación de manera prácticamente irreversible, sino que también planteó serias dudas sobre su capacidad para participar en proyectos mediáticos futuros. Bárbara Rey, quien en su momento fue considerada un ícono de la televisión, ahora enfrenta un panorama desolador en el que su relevancia está cada vez más asociada al escándalo y la polémica, en lugar de a un aporte significativo o valioso. Su intervención será recordada no como un acto de valentía o transparencia, sino como un ejemplo de cómo el deseo de protagonismo y la falta de preparación pueden llevar a la ruina tanto profesional como personal. En el ámbito mediático, donde la credibilidad y la habilidad para comunicar son fundamentales, lo ocurrido con Bárbara se convierte en un caso de estudio sobre lo que no debe hacerse. Su actitud, lejos de generar empatía o interés, solo consiguió profundizar la brecha entre ella y el público, alejándola aún más de cualquier posibilidad de redención en un entorno que exige mucho más que notoriedad para mantenerse relevante. Lo que una vez fue una figura destacada ahora enfrenta la difícil realidad de un camino cuesta abajo en un medio donde las segundas oportunidades son escasas y la memoria del público, aunque breve, no perdona errores tan flagrantes como este.